Vamos a entrar en la meditación de la palabra. Vamos a meditar hoy con un tema muy interesante. Voy a compartir por aquí pantalla. Vamos a hablar acerca de la importancia del devocional o de un momento de intimidad con Dios. ¿Me confirma si están viendo ahí la pantalla? La veo. Ok, perfecto. Bueno, voy a leer lo que está en Isaías capítulo 55, verso 6, a manera de introducción, que dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está De los más cercano. ricos que han estado. Bueno, el tema que hoy me han asignado es qué significa un tiempo devocional o por qué es importante un tiempo devocional. La palabra devocional es una de esas expresiones que nosotros pues usamos, ¿cierto? Constantemente en nuestra vida cristiana, pero que muchas veces no todos la tienen como muy claro qué es lo que significa en esencia, ¿cierto? Porque no se trata solamente de un hábito religioso o una rutina espiritual más, porque estamos hablando de un momento en que nosotros sacamos un momento muy personal, muy íntimo, para poder hablar con Dios. Entonces podríamos definirlo de la siguiente manera. Podríamos decir que un devocional es una disciplina espiritual de la lectura de la palabra y la oración con la que los cristianos comenzamos o terminamos nuestro día. Mire esto tan importante, o sea que es algo que todos los días deberíamos hacer y siempre con el objetivo de buscar la presencia de Dios de una manera intencional. Es básicamente un tiempo devocional, es un momento en el que nos detenemos de todas nuestras actividades e inclinamos nuestro corazón para buscar el rostro del Señor. Y es importante aclarar que es apartar intencionalmente un espacio. O sea, esto debe ser muy intencional, porque si nos vamos como a mirar en esencia si tenemos tiempo o no, pues en realidad nunca vamos como a tener el tiempo. Esto es algo que hay que sacarlo. Así como nos esforzamos por sacar tiempo para otras cosas, el devocional es algo que nosotros debemos de procurar siempre sacar, porque tiene que ver con alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, ¿sí? Entonces, un tiempo devocional también puede incluir muchas prácticas, además de leer y orar, porque podemos hablar de, por ejemplo, memorizar algún versículo, escribir un diario espiritual, adorar con música, meditar en la palabra. Y todas estas prácticas básicamente lo que hacen es que fortalecer nuestra relación con Dios. A mí me gusta mucho ese ejemplo que encontramos en Lucas capítulo 10, verso número 39, donde nos habla que María, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. O sea, eso fue muy intencional. Todos sabemos que Marta prefirió ocuparse, ¿no?, de los quehaceres, pero María dice que se sentó a los pies de Jesús y oía con mucha atención lo que Jesús estaba enseñando. Así que es bueno dejar en claro que no es que haya como una fórmula o una regla que sea universal a la hora de tener un devocional diario, porque las cosas no siempre van a ser tan ordenadas como por ejemplo esto, ¿no?, que lo hacemos cada 8 días. No, no siempre vamos a tener esta logística, porque no existe como tal algo que tenga que ser marcado y tenga que ser así. Lo importante siempre es tener un corazón dispuesto para uno buscar del Señor. La práctica del devocional no es una invención moderna ni una tradición cultural. Miremos que es un principio que está arraigado en la palabra de principio a fin, porque Dios siempre ha querido tener comunión con su pueblo. Dios siempre ha querido tener comunión con su creación. Y lo vemos, por ejemplo, desde el principio, en el jardín del Edén.
Vemos que la Biblia dice que Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Y esto aquí es muy importante porque la palabra hebrea utilizada es halak, que denota un caminar habitual, un paseo relacional. O sea, Dios no buscaba al hombre por obligación, sino por deleite. Y esto nos revela algo fundamental, y es que el devocional no nace de la obligación humana, sino del deseo divino de tener comunión. Mire que el verso 8 del capítulo 3 de Génesis dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire Pero del mira, día. pero inmediatamente En los salmos comprar otra. O también sea, nosotros porque no hay más aquí. encontramos el corazón devocional por excelencia. En el Salmo 63:1, por ejemplo, dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. O sea, David, que dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, él expresaba su anhelo ferviente siempre de encontrarse con Dios. Entonces, mire que no se trata de una búsqueda que sea casual, sino de una búsqueda urgente, ¿sí? Como la de alguien que está sediento, como la de alguien que está desesperadamente buscando algo. Ese debe ser, digamos, nuestra dinámica al momento de buscar el rostro del Señor. Daniel también es un modelo muy bonito de lo que es sacar un tiempo con Dios, porque mire que en medio de la persecución, nosotros leemos que Daniel se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias a Dios. O sea, Daniel tenía algo muy claro en su vida, y era precisamente que a pesar de las circunstancias que él estuviera viviendo, él siempre sacaba un tiempo de oración, un tiempo en el que se conectaba con Dios. Y ya en el Nuevo Testamento, nosotros también encontramos un modelo muy bonito de devocional, y pues el más claro es el que encontramos en Jesús, ¿no? Como nuestro modelo. Él es el modelo por excelencia. En Marcos capítulo 1, verso 35, la Biblia dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mire que Dios siempre sacaba un momento, ya sea en la mañana o al anochecer, pero Él siempre sacaba un momento en el que Él como hombre iba y oraba, ¿no? Entonces, podríamos preguntarnos si Jesús, siendo el mismo Dios manifestado en carne, necesitaba apartarse para orar y tener comunión con Dios. Entonces, ¿cuánto más nosotros? ¿Cierto? Jesús pasaba tiempo orando, horas, se retiraba de noche o muy de mañana. Dice que Lucas 5:16 añade que él se retiraba a lugares desiertos y allí oraba. Eso es muy bonito. El apóstol Pablo, igual, nos exhorta con claridad en Colosenses 3:16. Él nos enseña que la palabra de Cristo more no poco, dice, en abundancia en nuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. También nos dice, orad sin cesar. O sea, habla de esa comunicación continua, ¿sí? Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? Entonces, mire que todo esto son ejemplos muy prácticos de lo que debe ser un tiempo de intimidad con Dios. Qué bueno, hermano Daniel, que usted nos hable acerca de la sinceridad espiritual que se necesita, porque no siempre será fácil. Ok, aquí quiero intervenir un poco porque, como decía el pastor, no siempre va a ser fácil. Y eso es importante recalcarlo, porque no siempre nuestros tiempos devocionales son deleitosos. Uno quisiera que sí, que siempre que uno se dispone a hacer una devocional, uno esté
con la energía a tope o que ese día esté muy gozoso, pero no es así. En muchas ocasiones sí lo es, pero en muchas ocasiones no sentimos nada, incluso cuando leemos la Biblia. Mire que quizás en otros momentos ni siquiera entendemos lo que Dios está diciendo. Yo creo que a muchos les ha pasado que leen, hacen su devocional, sacan el espacio, empiezan a leer la Biblia y ese día como que nada fluye, como que ni logramos entender lo que estamos leyendo. Bueno, pero aún incluso en esos momentos hay que hacer la devocional, porque es importante la palabra y esa relación que tenemos con Dios. Mire que, aunque, como le decía, no siempre va a ser fácil, no siempre va a ser muy deleitoso y no siempre vamos a tener esa, o lo vamos a disfrutar. Quisiera que siempre lo disfrutáramos, eh, pero es importante entender que ninguna de estas cosas significa que Dios no está cerca, independientemente de si el día que vamos a sacar nuestro espacio devocional ese día estamos del mejor ánimo o quizás, como decimos acá en Colombia, estamos de capa caída, es necesario entender que Dios no está lejos, al contrario, Dios está cerca y Dios nos está hablando. El problema con frecuencia ocurre en nosotros mismos. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Nuestros corazones están un poco distraídos, nuestra mente quizás está saturada o quizás nuestro pecado no ha sido confesado. Y es por eso que debemos hacer esa devocional con frecuencia, porque incluso como decía el salmista, eh, incluso aunque tengamos el corazón distraído, incluso tengamos nuestra mente saturada o nuestro pecado no lo hayamos confesado, a mí me encanta lo que David dice en el Salmo 119, el versículo 18, dice, abre mis ojos para que vea yo tus maravillas. Cuando nosotros vamos a la palabra, incluso con ese deseo de pronto de no hacerlo, pero tenemos esa disciplina espiritual de la devocional o de la relación diaria con Dios, y le oramos al Señor y le pedimos al Señor que abra nuestros ojos espirituales para ver esas maravillas. Yo sé, usted lo ha experimentado y yo lo he experimentado. Todo empieza a ser transformado. Todo empieza a ser transformado. Ese corazón que estaba distraído por el pecado empieza a enfocarse en Cristo. Y yo creo que esto es genial. Es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Me gusta mucho lo que dice Spurgeon acerca de esto. Dice, no esperes siempre sentir la presencia de Dios cuando oras. El sentimiento de su presencia no es la prueba de su presencia. La prueba de su presencia es su palabra, que dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. Entonces, si ven la importancia de ir a la palabra nos recuerda esas cosas que por las distracciones que tiene este mundo solemos olvidar. Pero cuando vamos a la palabra en este tiempo devocional, la palabra nos recuerda que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Martín Lutero dice, la oración no es vencer la renuncia de Dios, al contrario, es asirse de su buena disposición. Entonces, esto significa que en nuestro devocional debemos recordar quiénes somos en Cristo y lo que Dios ha hecho. Y no solamente eso, sino lo que su palabra nos promete. Recordemos, guardemos esto en nuestro corazón. Cuando vayamos a hacer la devocional, debemos recordar quiénes somos en Cristo, lo que Dios ha hecho y lo que su palabra nos promete. Incluso cuando nuestras emociones no cooperen. Yo sé que a todos en algún momento las emociones han sido contrarias, pero entonces ahí es donde tenemos que ir a la palabra, recordar lo que somos en Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que su palabra nos promete. Rápidamente, yo quiero darles 7 consejos muy rápido sobre cómo debe ser un tiempo devocional. Lo primero es que hay que dedicar un tiempo que sea específico, ¿sí? Efesios 5:16 dice aprovechando bien el tiempo. Yo sé que todos mantenemos muy ocupados siempre y siempre hay algo por hacer, ¿cierto? Pero pues no podemos estar tan ocupados como para no sacarle un tiempo al Señor, porque
La clave no es encontrar el tiempo, como decía ahorita, sino dedicar el tiempo. O sea, siempre hay que sacar el tiempo, ¿sí? O sea, eso hay que ponerlo en nuestra agenda y darle una prioridad, ¿ya? Uno, hoy en día, con tanta tecnología, con esto de las redes sociales, con esto de, bueno, los smartphones, las tablets, en realidad uno a veces pierde mucho tiempo mm, viendo muchas cosas que también pueden ser importantes. Pero qué bueno que nosotros mm, no perdamos tanto tiempo en esas cosas y procuremos más bien sustituir eso y sacar tiempo para hacer un devocional, ¿sí? A. W. Tozer decía: lo que menos podemos permitirnos hacer en este mundo ocupado es prescindir de Dios, porque el que está demasiado ocupado para orar está entonces demasiado ocupado, decía él. Es que bueno que nosotros saquemos siempre un tiempo, un tiempo. Mateo 6:33 dice: pero buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Vamos Y con allí, el segundo. allí yo quiero añadir el segundo punto y es que nosotros podamos convencernos de la importancia de la devocional. Nunca le vamos a dar la importancia a este tema de la devocional si no estamos convencidos de la importancia que tiene en nuestra vida. El leer la palabra y el meditar en la palabra debería no ser opcional para ninguno de nosotros. Es más, lo voy a poner un poquito más drástico, es cuestión de vida o de muerte espiritual. David en el Salmo 19, el versículo que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y ahí pasamos, por ejemplo, a Pedro, la primera carta que Pedro escribe, el capítulo 2, el versículo 2 dice: desea como niños recién nacidos la leche espiritual no hablada, para que por ella crezcáis en salvación. Entonces ahí hay un imperativo, o sea, nosotros los cristianos deberíamos desear constantemente la palabra de Dios como un niño que desea la leche materna, ¿sí? Entonces, importantísimo, importantísimo, convencernos de la opcional pecado. Nos transforma a la imagen de Jesucristo y nos equipa para toda buena obra. Pablo lo escribió a Timoteo en segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, 7 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, preparado para toda buena obra. Entonces nuestra salud espiritual depende de nuestra relación con Cristo. ¿Y cómo relación con Cristo? Bueno, a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, pasamos al tercer punto, el tercer consejo, y es: encontremos un lugar perfecto. Encontremos un lugar perfecto. A mí me gusta mucho, por ejemplo, de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, porque él se retiraba al desierto, dice la palabra que se retiraba al desierto, el pastor ahorita lo leyó, también se retiraba al Getsemaní para tiempo a solas, oración, en meditación. Bueno, Jesús pasaba largas horas, y hacía que se retiraba de noche, de mañana. Eso lo leemos, por ejemplo, en Mateo, el capítulo 6, el versículo 6. Más tú, por ejemplo, diciendo: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que está en lo secreto, te recompensará. Entonces, la instancia de encontrar un lugar perfecto, hay una silencio. Y vuelvo y apelo a ustedes. Sé que todo lo hemos intentado, todo lo hemos esperado, porque hay una vez cuando nosotros separamos ese tiempo de unidad con Dios, quietud, tan hermoso tiempo. Me gusta mucho una frase de que alguien decía: si tú no tienes un lugar secreto, un lugar secreto. Bueno, eso. Acá está el pastor Orbey, que ha sido un hombre de oración. Y yo sé que si nosotros nos sentáramos a conversar con él, enseñaría acerca de esos tiempos de oración tan importantes. Y bueno, rápido pasar al consejo número 4, y es que las herramientas adecuadas. Bueno, ahorita tenemos una gran cantidad
extraordinaria de enriquecer nuestro devocional. Aplicaciones, tenemos planes de lectura, comentarios, ¿sí? Tenemos incluso devocionales. Y sin embargo, lo verdaderamente indicable siempre será que puedas encontrar, ya sea física o sea, para que puedas hacer tu devoción. Pero que vamos a utilizar esas herramientas que tenemos hoy en día. Unas herramientas que podemos recomendar pueden incluir una Biblia física, lo decía, o una Biblia digital con lectura anual. Y puedes tomar tu cuaderno, hacer notas. Eso es bien importante porque leer nos ayuda pues a memorizar mejor la palabra de Dios. Mira, por ejemplo, dice San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio. Con el punto, con el consejo número 5. Ya. Es importante también al momento de hacer el devocional, pues tener un plan, ¿no? Un plan. No tiene que ser algo muy complicado. Puede ser, por ejemplo, que su plan sea voy a orar 5 minutos, voy a leer la Biblia ahí 10 minutos, voy a escribir algunos versículos, voy a sacar algunos apuntes. O sea, no hablamos tanto como de la cantidad del tiempo, sino de la calidad. Qué bueno invertir buen tiempo. Pues, perdón, dedicar calidad de tiempo al momento de hacer el devocional. Otra cosa muy importante, el punto número 6, es meditar en la palabra, ¿sí? Hay una diferencia muy grande entre leer la Biblia y meditar en ella, porque leer es pasar los ojos por el texto, pero meditar es detenernos, es mirar muy bien, es masticar, digerir muy bien. Dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y luego dice, sino que en la ley de Jehová está delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea que es muy bueno meditar en la palabra, no solamente leerlo, ¿no? ¿Qué me quiere decir la palabra? Dios, ¿qué me quiere enseñar hoy? ¿Sí? Hay cosas que Dios en un versículo nos puede enseñar de una forma muy variada, ¿ya? Y lo otro, el punto número 7, y ya vamos terminando, es orar siempre con intencionalidad, ¿sí? No se trata de repetir y repetir una oración, sino hacer de la oración también un deleite. Y yo creo que la oración tiene 4 momentos muy importantes. Primero, adorar a Dios. Segundo, reconocer nuestro pecado. Tercero, agradecer a Dios por sus bendiciones. Y cuarto, presentar siempre las peticiones. La oración es una conversación fluida con Dios en la que nosotros descansemos en Él. Entonces, mire que no es tan complicado sacar un tiempo devocional para estar más en intimidad con Dios. Y ya para terminar, ya que yo sé que pues hay familias también y qué bueno enseñar a las familias el altar familiar, ¿sí? Porque hasta este momento hemos hablado de lo que es el devocional personal, pero el altar familiar es importante y es un mandato bíblico. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, dice. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, acostarte y cuando te levantes. La Biblia también dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. 6:4 también dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire que todos estos son versículos que nos motivan también a reunirnos con nuestros hijos, a sacar un ratico con ellos, ¿sí? A ellos hay que enseñarles eso, hay que sacar ese momento con ellos. A ellos hay que procurar desde su primera infancia enseñarles obviamente quién es Dios. Y mire que la Biblia está llena de muchos ejemplos donde se hacían altares familiares. Abraham hacía muchos altares. Josué hizo una declaración que todos conocemos. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Timoteo, el hijo espiritual de Pablo. La Biblia dice en 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida
y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti, que Timoteo era la tercera generación de una familia temerosa de Dios. Y ese ejemplo de Timoteo me encanta. Es muy poderoso porque nos muestra que la fe se tiene que transmitir de generación en generación, ¿sí? Cornelio, en Hechos capítulo 10, verso 2, uno lee que él era piadoso, temeroso de Dios. Dice que era temeroso de Dios con toda su casa. O sea, su devoción no era individual, era colectiva. Él participaba a su familia de el devocional. Entonces, si la pregunta es cómo está un altar familiar, rápidamente les digo, esto se parece mucho a lo que le enseñamos ahorita, pues elijamos un momento del día, puede ser en la mañana, antes de salir, con los hijos. Segundo, leamos el bíblico juntos, no tiene que ser largo, un capítulo corto con los niños, que ellos escuchen, que ellos participen, que ellos también lean, ¿sí? Lo tercero puede ser conversar un ratico sobre el texto. Hagamos preguntas sencillas al que nos está enseñando el Señor, cómo podemos aplicarlo hoy, ¿sí? Lo cuarto es oremos juntos. No dejemos que nuestros hijos se vayan al colegio sin antes orar por ellos. Siempre oremos por ellos. Y ellos ven ese ejemplo de oración, ¿sí? Y cantemos, si es posible. Yo sé que muchos no cantamos. Bueno, sí cantamos, otra cosa es que no se escucha bien, pero eso no es importante en últimas. Lo importante siempre es hacerlo de corazón al Señor. Dejemos que cante bonito solamente Steven y otros que saben también. Nosotros que no cantamos bonito, pues no significa que no podamos cantar, ¿cierto? Porque la verdadera oración siempre sale desde el corazón. Entonces, bueno, ya voy terminando y aquí vemos como las diferencias y similitudes también que tiene el devocional personal y el altar familiar. El devocional personal fortalece nuestra fe individual. El altar familiar une a la familia en torno a Cristo. El personal nos come pecado y santifica. El familiar enseña valores bíblicos a los hijos. El personal nos da dirección para decisiones. El familiar crea memoria espiritual generacional. El personal produce paz interior y gozo. El familiar protege el hogar espiritualmente. El personal eh, nos transforma la imagen de Cristo. El familiar modela la fe ante la próxima generación. El personal para el servicio y el familiar fortalece el matrimonio como también la unidad. Así que, queridos hermanos, los invito a que saquemos siempre para hacer el devocional personal como también el familiar. Y quiero terminar con estas frases aquí, estos predicadores. Charles Spurgeon dijo, el altar familiar es el refugio del hogar cristiano. Donde hay un altar, hay un santuario. Matthew Henry dijo, un hogar es un hogar sin fundamento. John Piper dice, el altar familiar no es un lujo espiritual, es una necesidad para cualquier familia que quiera permanecer. Y Martín Lutero dijo, si queremos ver una reforma en la iglesia, debemos comenzar por una reforma en el hogar. Y quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 12, cuando él dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Qué bueno que nosotros procuremos siempre sacar un devocional con Dios y con nuestra familia. Bueno, oremos.